y que no se nos olviden las grabaciones. ¿No? Últimamente El mundo todo de el las material se evidencias. comparte, se publica. Sí, el mundo de las evidencias. Muy bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Ginés. Muy buenas Bueno, primero, tardes. en nombre de la comunidad del Magíster en Ciencias de la Computación, Ginés, te doy un agradecimiento afectuoso por haber querido, ¿cierto?, compartir con nosotros tu experiencia y darnos esta charla. Yo quisiera recordar que esta charla, que el Magíster en Ciencias de la Computación está haciendo como para, como para poder difundir ciertos temas científicos. Estamos haciendo todos los segundos viernes de cada mes una charla de algún invitado que seguramente, ¿cierto?, va a ser de interés para los estudiantes, evidentemente, digamos, del programa, pero también, ¿cierto?, de los estudiantes, también, ¿cierto?, de último año, que seguramente están buscando tesis donde poder desarrollarse. Entonces, mi nombre es Marco Mora, yo soy doctor en Ciencias de la Computación, para las personas que no me conocen, y soy profesor, digamos, del programa, digamos, de Magíster. Soy uno de los profesores que está en el claustro del programa propiamente tal. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de la charla. Eh, la computación de alto rendimiento, o HPC, por sus siglas en inglés, es una valiosa herramienta que puede y debe ser empleada para realizar muy diversas simulaciones. Durante esta charla se explicará en qué consiste el HPC y por qué de su importancia. Además, se hablará del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, NLHPC, mencionando su misión, objetivos y lo que ofrece de manera gratuita a la comunidad científica chilena. En este punto se presentará nuestro supercomputador Wacolda Leftraru, el más potente de Chile. Bien, esta charla, ¿cierto?, será dictada por el doctor Ginés Guerrero, nuestro invitado. El doctor Guerrero es doctor en informática por la Universidad de Murcia. Es especialista en computación de alto rendimiento y el análisis, diseño e implementación de algoritmos paralelos en diferentes arquitecturas. Durante su doctorado paralelizó y optimizó un gran número de aplicaciones, principalmente en el campo de la bioinformática. Ha ganado varios concursos nacionales de programación paralela en España y ha sido coautor de más de 20 publicaciones en revistas y congresos internacionales. Actualmente es director del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, desde donde ha promovido las posibilidades de la computación de alto rendimiento en la ciencia, la industria y las políticas públicas. Bien, entonces le damos la bienvenida, ¿cierto?, a nuestro invitado de hoy, el doctor Ginés Guerrero. Hola a todos, muy buenas tardes. La verdad que un placer poder recibir la invitación y poder estar aquí hoy con vosotros. La verdad que agradezco la audiencia, más un viernes por la tarde a esta hora, así que se agradece mucho a todos los que estáis aquí para escuchar la charla. Espero que de verdad os resulte muy interesante. Y no sé por qué tengo un problema para poner la cámara cuando estoy compartiendo. Me dice que no es posible compartir pantalla cuando poner la cámara cuando estoy compartiendo. No sé si será algo normal del Meet, pero disculparme porque no estoy acostumbrado a utilizarlo, pero no me deja activarla. Así que haré simplemente la presentación sin la cámara. Bien, quisiera yo antes de que Ginés, antes de que empiece su presentación, ¿cierto? Quisiera solicitarle, ¿cierto?, a los asistentes a esta charla telemática que pudiesen hacer sus preguntas en el chat. Bien, muchas gracias, Ginés. Adelante, por favor. No, gracias a vosotros. Tengo 45 minutos, ¿verdad? Eso es lo que Sí, me entre dice, ¿no? 45 y 50 minutos, sí. Dale, perfecto, de acuerdo.
Ya, vamos a hablar bueno, igual ya Marco hizo un resumen previo de lo que vamos a hablar, de lo que voy a hablar durante la charla. El primer punto a comentar es qué es la computación de alto rendimiento, o HPC por sus siglas en inglés, o comúnmente también llamado como supercomputación. Indistintamente voy a hablar de HPC, supercomputación o computación de alto rendimiento. Al final siempre estoy refiriéndome a lo mismo. Lo digo porque más de una vez lo mencionaré de una manera u otra, indistintamente. Hablaremos primero de qué es el HPC y más adelante hablaremos de qué es lo que estamos haciendo en Chile dentro de la supercomputación, dentro de este área. Y concretamente hablaremos de nuestro supercomputador Wacolda Lestargo, el más potente de Chile. La primera pregunta que yo haría, o sea, la primera reflexión es ¿qué es el HPC? ¿Qué es la supercomputación? Si nosotros buscamos en Internet vamos a encontrar muchas definiciones muy distintas. A mí una que me gusta particularmente es pensar, por un lado, en el hardware, en el fierro, pensar en los supercomputadores. Obviamente necesitamos al final supercomputadores. ¿Qué es un supercomputador al final? Un supercomputador es un computador que está formado por la unión de muchos computadores más pequeñitos, unidos, por supuesto, de una manera especial. También hay que tener algo en cuenta aparte del hardware, también hay que tener en cuenta algo aparte del supercomputador, y es la capa software. La capa software es tan o más importante que el hardware. Yo siempre me gusta decir, no sirve de nada tener un Ferrari si uno no sabe manejar, en este caso es lo mismo, no sirve de nada tener un supercomputador muy potente con muchas capacidades si al final no hay una capa de software que le saca el máximo rendimiento a ese hardware subyacente. ¿Y para qué queremos este tipo de máquinas? ¿Para qué queremos un supercomputador? Para resolver cálculos que de otra manera no son posibles resolverlos. ¿Por qué? Bien por tamaño, por velocidad. Un ejemplo que me gusta poner aquí, que yo creo que hace entender mucho mejor qué es la supercomputación, es si nosotros tenemos que ver el pronóstico del tiempo en Talca dentro de un mes y lanzamos una simulación para obtener ese pronóstico del tiempo. Y esa simulación tarda 2 meses, la verdad que no nos sirve de nada, porque ya ha pasado el tiempo, para eso dentro de un mes estamos mirando por la ventana y vemos el tiempo que hace. Pero si nosotros utilizamos un supercomputador y esos cálculos, en vez de obtenerlos en un mes, los estamos obteniendo en unas horas, en un día, igual ya me sirve ese resultado. Entonces la velocidad importa. Realmente con la supercomputación podemos abordar casi cualquier problema que requiera de mucha capacidad de cómputo, que sea computacionalmente intensivo, como se suele decir. Es decir, que requiera de muchas horas para obtener un resultado y que en un computador normal tarda demasiado tiempo en obtener el resultado, o que directamente no puede correr porque la cantidad de RAM que tiene el computador local no es suficiente. Entonces necesitamos acudir y usar este tipo de infraestructura, los supercomputadores. Hay un concepto que va muy ligado a la supercomputación y es el paralelismo. Y esta slide y yo creo que las dos siguientes van a hablar justamente del paralelismo, un concepto muy importante. En algún momento, y aquí se puede ver en esta gráfica de acá, me parece que hay un puntero, ahora no me sale, bueno, no importa, con el ratón directamente. En esta gráfica de acá se ve cómo los procesadores iban aumentando su frecuencia de cómputo muy rápidamente a lo largo de los años, prácticamente, bueno, siguiendo la ley de Moore. En algún momento, en el 2004, de repente se dieron cuenta que no podían seguir aumentando la frecuencia de la manera que lo hacían antes. Es decir, quizás seáis los que estáis acá seáis muy jóvenes, pero en algún momento cuando nosotros estábamos viviendo la explosión de la computación y viendo cómo se iban desarrollando los computadores, estabas comprando un procesador de 500 MHz, al año siguiente ya veías casi el gigahercio, después el gigahercio y medio, y la frecuencia de los procesadores iba subiendo muy rápido y parecía que aquello era infinito y que no iba a parar nunca de aumentar la potencia de cálculo de los procesadores, pero en un momento desde el 2004, de repente, sobre todo por el escalamiento de Dennard, que es menos conocido, y bueno, también la ley de Moore empezó a ir más lenta y los procesadores no iban aumentando tan rápido su frecuencia. Entonces, al final, los desarrolladores, que al final los que venden este hardware, los que venden los procesadores, se tuvieron que ingeniársela. Y entonces, ¿qué decidieron? En vez de tener un único núcleo en un procesador, meter más de un núcleo en los procesadores, apareciendo los dual core, los quad core, en definitiva, los multicore.
eso es lo que nos encontramos hoy en día. Hoy en día nuestros propios celulares tenemos múltiples cores. O sea, de hecho, encontrarse un celular con 8 núcleos de cómputo es común. Y realmente, bueno, aquí simplemente entre paréntesis, yo solo veo más un tema de marketing. ¿Para qué queremos 8 núcleos o en el futuro 16 núcleos en un celular? ¿Realmente es necesario tener esa capacidad de cómputo en el celular? El celular lo que nos interesa es que la batería dure, y cuantos más núcleos tengas, menos dura la batería. De hecho, si uno hace un profiling ve lo que ocurre en el celular, podemos ver que la mayoría de núcleos pasan la mayor parte del tiempo inactivos para no gastar batería, o bajan la frecuencia de los mismos para justamente ahorrar batería. Entonces, nos encontramos en un mundo donde los procesadores tienen muchos núcleos, pero no siempre se utilizan. Y eso es algo que en el HPC sí que no debe de pasar. La idea es poder utilizar en un supercomputador múltiples núcleos, hablamos de cientos, de miles, incluso de millones de núcleos conectados entre sí para resolver tareas, actuando estos núcleos al final de manera conjunta. Eso es, aquí igual, ya digo, también hay un ejemplo que yo creo para que se entienda más claro, y esto es un ejemplo real de cuando llegué a Chile. Una empresa tenía un problema que al final tenía que resolver, y el tiempo para ello era dinero. Necesitaban resolver ese problema de manera muy rápida, y eso tenían una máquina bastante decente, bastante buena, tardaba X tiempo, y dijeron, bueno, vamos a invertir en una máquina más potente para poder resolver el problema más rápido y al final tener mayores ganancias. Compraron esa máquina, hicieron una buena inversión en esa máquina, y cuando corrieron ese problema en esa máquina se dieron cuenta que le iba mucho más lento que en la anterior máquina, lo cual no entendían cómo era posible que después de hacer una inversión, una gran inversión para reducir el tiempo de cómputo de ese problema, al final la resolución del problema les tarde incluso más tiempo que tardaba antes. Bien, pues eso se debía a que la nueva máquina que ellos habían adquirido tenía muchos más núcleos de cómputo, pero cada uno de esos núcleos era más lento que el de la máquina anterior que ellos tenían. Entonces, tener más núcleos no siempre va a implicar que tus problemas se resuelvan más rápido, no de manera mágica. Necesitamos que nuestros programas sean paralelos. Necesitamos que cuando nosotros vamos a resolver un problema podamos dividirlo en múltiples trozos para al final dividir las tareas entre los núcleos y así aprovechar esa infraestructura que tenemos. Si nosotros tenemos un computador y queremos realizar un filtro sobre esta imagen que estamos viendo acá, esta imagen de la manzana, si el resultado que tarda 9 horas y nosotros al final compramos una máquina que tiene 9 núcleos de cómputo, compramos 9 máquinas iguales, en cualquier caso crecemos 9 veces nuestra capacidad de cómputo, la idea sería, y eso es parte de lo que tiene que hacer el programador como tal, la idea sería poder dividir esa tarea que nosotros tenemos en 9 trozos idénticos para asignarlos a cada una de estas unidades de cómputo. De tal manera que ojalá el tiempo de cálculo se reduzca 9 veces y pasemos de 9 horas a 1 hora. Igual hay que tener una cosa en cuenta, no siempre vamos a conseguir, si tenemos una tarea y la vamos a partir en 9 trozos porque tenemos 9 unidades de cómputo en vez de una solo, no siempre vamos a reducir una reducción perfecta, un escalamiento lineal que se llama del tiempo. ¿Por qué? Porque hay bordes que están entre las dos unidades de cómputo y se tienen que compartir datos entre ellas para poder procesarlos. Esas comunicaciones que se producen para compartir datos normalmente provocan una penalización en que no sea al final una reducción perfecta del tiempo. Y aquí igual está la última slide hablando del paralelismo, pero para verlo de manera gráfica. Sé que no se escucha, mi intención es que no se escuche, tengo el audio silenciado del video, pero la intención es ver, este robot acá tiene un tubo de pintura y va a realizar una imagen. Y se va a ver, el tubo sería un procesador y va procesando secuencialmente. ¿Qué se refiere secuencialmente? Tira una bola de pintura, después tira otra bola de pintura, después tira otra bola de pintura. De hecho, al final lo que han hecho sería aumentarle la frecuencia del procesador, aumentar la frecuencia de este tubo con la que pinta este tubo, y la ha pintado un poquito más rápido la cara. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una arquitectura paralela, aquí tenemos 512 tubos, ya no tenemos una unidad de cómputo, sino que tenemos 512 unidades de cómputo, 512 tubos.
el programador puede pensar de manera distinta, debe de pensar de manera distinta, debe conseguir tratar ese problema para poder dividirlo en 512 partes iguales y ojalá obtener un resultado mejor y en menos tiempo de lo que obteníamos con un único núcleo. Y eso es lo que se trata, lo que se ve con este video. Están ahí con la cuenta atrás para pulsar el botón. Y ahora cuando se pulsa, se ve de manera muy rápida, ahora se ve a cámara lenta, cómo salen 512 bolas de pintura de manera simultánea. O sea, al final están colaborando todos estos núcleos, todas estas unidades de cómputo están colaborando, en este caso los tubos, entre sí para producir algo con mucha mayor definición de la primera imagen que veíamos y además en mucho menos tiempo. Eso es una idea de la programación paralela. Cuando uno tiene el supercomputador, puede abordar problemas que antes ni siquiera eran posibles, no tenía ni siquiera opción de poder abordarlos. Y sí que es cierto que cuando uno piensa en un supercomputador, quizás lo más relevante son los núcleos de cómputo, y cuantos más núcleos de cómputo tenga, en principio, tu supercomputador debe ir más potente, pero debe ir más rápido. Pero también hay otras dos cosas que también son muy relevantes, que son las que yo pongo en este slide. Ahí se ve una imagen del Fugaku, es el supercomputador más potente del mundo. Hay una lista, entre paréntesis, hay una lista que está en el top500.org de los 500 supercomputadores más potentes del mundo. Dentro de estos supercomputadores, quien encabeza la lista es el supercomputador que estaba comentando antes, el Fugaku, un supercomputador japonés que tiene 7,2 millones de núcleos. Pero además de tener esa cantidad de núcleos tan impresionante, tiene una red de interconexión muy rápida y un acceso a disco también muy rápido. Esos componentes no se nos deben de olvidar porque pueden ser, de hecho, cuando uno compra un supercomputador, el porcentaje que dedica a la red de interconexión y que dedica al almacenamiento rápido es un porcentaje mayor, no es menor. En algunos casos puede ser del 50%. Así que con eso terminaría la parte de HPC y pasaría a hablar del computador. No sé si hay alguna pregunta en el chat antes de pasar a la siguiente parte o si queréis directamente abrir el micrófono también. Sí, hay una pregunta. En realidad, como las preguntas las tengo que hacer yo, les pediría a las personas si las pudiesen desarrollar un poquito más, digamos. Pero hay una pregunta que dice, hola, ¿esto podría definirse como computación exaescala? Ya. Cuando uno habla de computación de exaescala, está hablando de llegar a un exaflop. A ver, aquí hago un paréntesis, primero expliquemos. Los supercomputadores, ¿cómo se mide la potencia? De hecho, la pregunta es muy, muy buena. Así que agradezco mucho la pregunta. Cuando uno mira la potencia de cálculo de un computador, la mira en el número de operaciones que puede realizar en un único segundo. El número de flops, el número de operaciones en punto flotante que puede realizar en un único segundo. Cuando nosotros tenemos al final un computador que pueda realizar un exaflop, es decir, si no recuerdo mal, son 10 elevado a 20 operaciones por segundo, que si no recuerdo mal, el exaflop equivale al número de segundos, al doble del número de segundos que han pasado desde la existencia del universo, desde el Big Bang, es decir, todo ese número de operaciones en un único segundo, es cuando uno llega al exaflop, cuando uno llega al final al exascala. Nosotros ahora mismo estamos lejos de eso y a nivel de mundial se cree que yo creo que el próximo año ya deberíamos de estar en la exascala. O sea, estamos ya muy cerca de llegar a eso. Estamos ahora mismo en la exascala y muy cerquita de llegar a ese nivel de operaciones por segundo. Espero que con eso haya respondido a tu pregunta. Sí, hay otro dice, es que hay una pregunta, dice, ¿son los Myth Boosters? Sí, es correcto. Eso se refiere No sé qué. Los cazadores de mitos son el video que puse este de acá. Ya. Sí, sí lo son. Ah, ya, vale, De ya. hecho, Sí. Sigue nomás. Dale. ya, perfecto. Paso a la siguiente slide y ahora voy a hablar del Laboratorio Nacional de Supercomputación, el NLHPC, por sus siglas en inglés. Bueno, el Laboratorio Nacional de Supercomputación parte como un proyecto de ANIT en el año 2011, en el cual inicialmente había asociadas 8 instituciones. Hoy en día hay 27 instituciones asociadas al proyecto, entre ellas, por supuesto, está la Universidad Católica del Maule.
Y en este proyecto surge con un claro objetivo. Se ve que se identifica en aquel momento que en los distintos departamentos, en las distintas universidades, facultades, se detecta que hay una carencia en capacidades de cómputo. Bien, las capacidades de cómputo que tienen localmente no sirven para atender la demanda que tienen y se necesitan mayores capacidades, o directamente no tienen capacidades ese departamento, esa facultad e incluso universidad, y tienen que acudir a utilizar algunos servicios de manera centralizada. Entonces, este laboratorio, el Laboratorio Nacional de Supercómputo, nace justamente para eso, para tener estas capacidades de manera centralizada y ofrecerlas a toda la comunidad nacional de manera igualitaria. Y también, un dato importante, ojalá creando vínculos entre la industria y el sector público con los investigadores. Esa es la misión del Laboratorio Nacional de Supercomputación. Ya me adelantaba antes, actualmente están 27 instituciones asociadas al proyecto. Justamente allí en Talca está la UTALCA y también la Católica del Maule, como ya comentaba antes. Un detalle muy importante que me gusta decir en este slide, más que ver las instituciones que están asociadas al proyecto, es que todos los investigadores o todos los alumnos de doctorado, que obviamente o de magíster, incluso de pregrado, también tenemos alumnos de pregrado, que requieran utilizar estas capacidades de cómputo para producir ciencia, para producir su tesis, independientemente del área a la que pertenezca, independientemente de su institución, incluso no estando asociada al Laboratorio Nacional de Supercómputo, pueden utilizar nuestras capacidades de manera gratuita. Así que eso es un detalle muy importante. Sobre todo para vosotros, como le entiendo que la mayoría de estudiantes de último año, sí para la tesis de pregrado, sí para, perdón, de magíster o la de pregrado, no importa, necesitáis estas capacidades de supercómputo, podéis solicitar una cuenta. La cuenta, eso sí, la tendría que solicitar vuestro profesor guía, pero la podéis solicitar y podéis tener acceso a los recursos que ofrecemos. Por supuesto, siempre para fines de investigación. Algunas veces me han dicho, oye, podemos utilizarlo para minar bitcoins. Se podría, pero no es la idea. Así que, obviamente, esos tipos de accesos no los permitimos. ¿Cómo funciona un supercomputador? Nosotros tenemos del orden de 400 usuarios al año, distintos usuarios, que utilizan nuestras capacidades. Esos cientos, esas decenas de usuarios se conectan, incluso simultáneamente a través de Internet, a unos nodos de acceso. Tenemos 4 nodos de acceso, donde tienen sus programas, donde copian los datos de entrada, donde tienen los datos de salida y pueden visualizarlos, y donde lanzan las simulaciones. Desde acá se conectan y dicen, oye, quiero lanzar una simulación del cambio climático a 20 años en Talca. Ya, lanzan el programa, todo esto mediante línea de comandos. Ese programa va al nodo gestor de recursos. El nodo gestor de recursos, digamos, al final sería como el cerebro del supercomputador. Tiene toda la información de todo lo que está ocurriendo en cada momento. Las tareas se van encolando acá. Básicamente hay una cola por prioridad y la prioridad básicamente es el tiempo de espera que llevan en la cola. Y la tarea que mayor prioridad tiene ve si hay recursos disponibles. Aquí es donde están los cientos de nodos de cómputo. Ve si hay recursos disponibles en alguno de estos nodos de cómputo y si hay recursos disponibles va asignando las tareas acá. Y de esa manera se va moviendo la cola que hay de tareas. Eso es como la idea principal. Por supuesto, hay un almacenamiento compartido entre todos los nodos y una red de comunicación especial para que puedan hablar rápido cada uno de estos componentes de cómputo. Y aquí pasamos a hablar del supercomputador de Wacolda Lestraru. Wacolda Lestraru es el supercomputador más potente de Chile y sin duda alguna es un pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia en Chile y por lo tanto el desarrollo en sí del país. Es uno de los más potentes de Latinoamérica también, eso también hay que decirlo, aunque en Latinoamérica hay más potentes que el nuestro, sobre todo en Brasil. En Brasil hay 4 computadores que están en la lista de los 500 computadores más potentes del mundo. El nuestro no llega a entrar a esa lista. No voy a entrar en mayores detalles acá, pero sí que os voy a dejar invitado a que entréis en nuestra página web www.nlhpc.cl, la puedo poner en el chat, de hecho. Ah, se pegó esto, sí. Ya.
Listo, ahí dejé la página. Y si entráis en infraestructura vais a ver más detalles de nuestras máquinas y lo podéis ver más tranquilamente, podéis pinchar incluso la información de los procesadores para verlo en la página de Intel y ver las características que tienen. Aquí sale más información incluso de lo que voy a mostrar en los slides. Entonces, para no aburriros mucho con detalles técnicos, tenemos dos supercomputadores. Entre los dos supercomputadores tenemos 5.236 núcleos de cómputo. Una máquina es del 2014, la otra es del 2019. Esos son los años que se instalaron, que comenzaron a operar en nuestra infraestructura. Leftraru es la máquina del 2014, tiene 2.640 núcleos de cómputo, distribuidos en 132 computadores, servidores o nodos de cómputo. Pero al final es lo mismo, simplemente es la manera de nombrarlos, pero son 132 servidores. Cada uno de estos 132 servidores tiene 2 procesadores con 10 núcleos cada uno. Y aquí hablábamos antes, mencionábamos los flops, el número de operaciones por segundo. Nosotros no estamos ni siquiera en los peta, estamos en los teraflops, así que quedamos bastante lejos de los exaflops. Así que nosotros estamos en 10 elevado a 12 operaciones por segundo. Esos son el número de operaciones que nosotros estamos haciendo en un único segundo. Igual, para que nos hagamos una idea de qué supone un tera en número de operaciones por segundo, sería el número de operaciones equivale al número de hormigas que hay en el planeta. Eso serían las operaciones que realiza en un único segundo esta máquina. Esta junto con Wacolda, eso sí, porque ya digo, entre las dos igual nos quedamos en la escala del tera. La red de comunicación, ya lo decía antes, me adelantaba, una red de comunicación especial. En este caso se basa en Infinima, una red bastante normal en supercomputadores, que se diferencia bastante de la Ethernet en que es un protocolo OSI bastante simplificado, con menos capas, que permite no solo tener un gran ancho de banda, ahora mismo actualmente las tecnologías actuales de Infinima están de 200 gigabits por segundo, la nuestra está en 56 gigabits por segundo, sino que además la latencia, y eso es lo más importante, el tiempo que tardan en establecerse las comunicaciones entre dos computadores, es muy baja, del orden de 3 órdenes menos de magnitud que la comunicación Ethernet. Entonces, hablamos de los microsegundos, lo cual hace que efectivamente los programas se comporten bastante bien cuando uno utiliza esta red y puedan escalar y puedan comunicarse rápido. También tenemos una solución de almacenamiento, 274 terabytes, que son realmente bastante rápidos, aunque esta solución, y ahora lo comentaré un poquito más adelante, estamos a punto de jubilarla. Tanto la red de Infinima como el almacenamiento también lo utiliza la máquina que compramos en 2019, Wacolda, que tiene 2.596 núcleos. En este caso son 56 máquinas las que tenemos, pero esas 56 máquinas son mucho más potentes que las 132 que veíamos anteriormente. De hecho, de manera teórica, esta máquina es 4 veces más potente que el Leftraru. Lo que hicimos acá, cuando fuimos a comprar al mercado, fue consultar a nuestros cientos de usuarios, ver qué es lo que necesitábamos. Algunos usuarios nos demandaron tener GPUs, así que compramos algunas GPUs para que las tuvieran disponibles para lanzar cálculos. Muchos usuarios nos demandaban máquinas con más memoria RAM, compramos máquinas con más memoria RAM, tienen casi 1 tera de memoria RAM, 768 GB de RAM. Y esta máquina tiene 111 teraflops. Si la sumamos a la anterior, estamos en los 155 teraflops de cómputo. Y si hablamos si sumamos las dos máquinas en la capacidad teórica, porque esto es la capacidad, aquí no me quiero entretener mucho en explicar esto, pero obviamente podéis ver que algunos números no coinciden con lo que he dicho, y eso tiene una explicación. Lo que estoy mencionando ahora mismo es la capacidad real, la que se ha hecho unas pruebas, y ese es el número que sostiene el rendimiento, las operaciones que realiza en un segundo. Pero también hay una capacidad teórica que se llega a los 255 teraflops, que es el que tenemos publicado en la página web. 266, si no recuerdo mal, perdón. Corrijo el número. En el 2014 se hizo la lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica. No se ha vuelto a actualizar esa lista. Y en esa lista nosotros estábamos en segunda posición con Leftraru. Todavía aquí Wacolda no existía. Wacolda se incorporó recién en 2019. Ya digo, si se volviera a hacer esta lista, no ocuparíamos las primeras posiciones, no estaríamos en una posición tan alta como ahora,
En Brasil había 4 que estarían por delante nuestro, quizá alguno en México, pero igual estaríamos bien posicionados en los supercomputadores más potentes de Latinoamérica. De hecho, tenemos como tarea retomar esta lista dentro de la red internacional de supercomputación de Latinoamérica. Bien. ¿Cuál es la carga? ¿Qué tan usado está este supercomputador? Podemos ver acá en esta gráfica el uso en el 2020 a lo largo de los distintos meses, hay un punto por cada uno de los meses, y si podéis ver, todo se mueve entre el 75 y el 95%, 96% casi de uso, lo cual nos da una media de uso del 86%. Eso para nosotros es súper positivo, para nosotros lo que no debería pasar nunca, sería totalmente evitable o deseable, es que tengamos la máquina sin uso. Eso implicaría que obviamente algo no está funcionando bien en el proyecto, que las necesidades o que la máquina está sobredimensionada a lo que la ciencia chilena requiere. Entonces, realmente podemos ver que se usa bastante, lo cual justifica que nuestra máquina deba seguir creciendo. Y por otro lado, el uptime es el tiempo que la máquina está disponible, es el 100%. En 2020 la máquina no se bajó ni una sola vez, ni siquiera para hacer mantenciones. Estuvo operativa todo el año. Fines de 24/7, 365 días al año. Aquí se ve el uso por instituciones. Igual esto lo podéis ver en nuestra página web más actualizado. De hecho, veámoslo ahí. Nuestra página web, si entramos en la sección acerca de, hay unos scripts que se ejecutan todos los días y actualizan la información de uso de manera automática en el cloud. Entonces podemos ir acá, se está cargando y se van a ver en los últimos 12 meses, y si no veis bien los números, yo lo entiendo que no se vean bien, podéis abrir la página web de NHPC y verlo en vuestros computadores, podéis ver las instituciones que han hecho uso del supercomputador en orden de el número de horas que han usado. De esta manera, la Universidad de Chile sería el que más horas ha usado, estaría en primer lugar con casi 10 millones de horas y 135 usuarios que han lanzado en la Universidad de Chile. Y aquí se pueden ver todas las instituciones que hay. La universidad... bueno, es una imagen, no puedo hacer una búsqueda, tengo que buscarlo a mano. Católica del Maule. A ver si alguien lo ve antes que yo, pero debería de estar. Aquí está. La Universidad Católica del Maule. Solo hay 2 usuarios. Ojalá que esta charla sirva para que haya más usuarios. Nosotros felices de que sea así. Y ha utilizado 21.000 horas en el último año. La verdad que no es una cantidad muy grande, 21.000 horas de cómputo. Ojalá que en el número de horas. Bien, eso, bueno, perdón. Y antes de pasar acá, me voy a la que sería la siguiente slide. La veo aquí más actualizada incluso que lo que tengo ahí, el área de impacto. Muy importante, hay muchos clústeres en el mundo que se centran en un área concreta. Nosotros, como somos al final el Centro de Supercomputación de Chile, no tendría sentido que nos ciñéramos a algún área concreta o a algún grupo de áreas concretos, porque significaría que algunas otras áreas no podrían avanzar directamente, les cortaríamos las alas, por decirlo de alguna manera. Así que aquí se puede ver cómo las áreas que más usan el supercomputador, que siempre son las mismas, física, química, requieren de grandes capacidades de cómputo para avanzar. Por ejemplo, algo que se puede hacer en esta área es descubrimiento de nuevos materiales. Algo que hacen nuestros investigadores en esta área es obtener materiales fotovoltaicos que sean más eficientes que los que ya existentes actualmente. Astronomía no podía faltar como una de las áreas prioritarias que más utilizan el cómputo, y sobre todo estando aquí en Chile. Hay que tener en cuenta que la imagen clásica del astrónomo mirando una imagen por el telescopio, eso ya no es así. Todo está digital y todo se procesa por computador. Entonces, hay un gran volumen de imágenes de astronómicas que procesamos nosotros de distintos telescopios chilenos. Nanotecnología, simulación molecular, bioinformática, bueno, ahí se ven algunas de las áreas que más utilizan el supercomputador. Ya digo, no nos restringimos. Y normalmente las áreas que están más arriba es por un tema de que requieren más capacidades de cómputo esas áreas, no es porque haya ninguna restricción. Aquí se puede ver el equipo que forma NHPC.
Importante comentar, hay un comité científico por encima de toda la parte más ejecutiva del proyecto. Este comité científico lo forman académicos de varias decenas, de una decena de instituciones distintas que velan por el correcto funcionamiento del laboratorio. Estaría yo a la cabeza del proyecto. Había un project manager y luego tenemos dos áreas que ahí sí que me quiero entretener un poco más en explicarlas. Por un lado tenemos la área de explotación. Esta área en lo que se centra principalmente es en atender las demandas de los usuarios. Es decir, cuando un usuario tiene un problema porque una tarea no le funciona o requiere instalar un nuevo programa, escribe a soporte@lhpc y esta área de acá se encarga de atender ese ticket, esa solicitud de soporte y responder al usuario. Además, también se puede ver que el área hace difusión. Y eso es parte de lo que voy a explicar después también. Y esta es el área que se encarga también de hacer la difusión. Es el área más visible dentro del HPC, pero también hay otra área que es la de tecnología, que ahora mismo nos falta el líder, se nos fue una persona del equipo y estamos en búsqueda de alguien que lo reemplace, pero esta área hace que prácticamente que todos los sistemas estén funcionando, operativos, crear mejores sistemas, crear mejores servicios al usuario, crear servicios incluso que impactan en el área de explotación, es un área muy relevante dentro del proyecto. ¿Y qué servicios ofrecemos al usuario? Desde ofrecerle un formulario online para crear las cuentas y que sea todo más fácil y poder crear la cuenta más rápida, a garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura. Hay que tener en cuenta que hay, y no exagero, cientos de servicios que están operando en la máquina, casi todos ellos están en alta disponibilidad, quiere decir que si uno cae hay otro que lo respalda y eso es transparente al usuario. Por lo tanto, hay mucho trabajo aquí para hacer funcionar la máquina de manera correcta. Instalación y optimización del software es algo súper importante. Nuestras máquinas no corren Windows, corren todas Linux. Lo más normal, bueno, todos los supercomputadores del mundo van a correr Linux por defecto. Y nosotros instalamos y optimizamos los programas para que saquen el mejor rendimiento posible de la máquina. Esto es una tarea que es bastante costosa. Yo la palabra que utilizo normalmente para instalar, compilar los programas y optimizarlos es casi un arte, por así decirlo, es bastante complejo. Asistir que los programas están ocupando bien los recursos dentro del clúster. Si tienen algún problema en la ejecución, por supuesto, ayudar a los usuarios. Y ofrecer herramientas para visualizar el correcto uso del clúster, que es lo que está ocurriendo. Podemos ver esta de acá, por ejemplo. Esta es una herramienta que crea el área de tecnología. Y aquí se puede ver el uso del clúster en este momento. Estamos en un 81% de carga. Hay 448 tareas ejecutándose. Aquí podemos ver, si nos fijamos en Wacolda, que está al lado izquierdo, podemos ver que solo hay dos nodos de cómputo que están libres, que son estos dos que están verdes. Y los otros que están rojitos, cuando más rojitos estén, tienen la carga más alta. Eso significa la carga que tiene el nodo en ese momento. Entonces, son herramientas gráficas que ayudan a los usuarios a saber lo que está pasando en cada momento en el clúster. O en el supercomputador. Sí, o clúster es supercomputador también, perdonadme. Intento no decirlo, pero se me escapa. Más cosas importantes de los servicios que ofrecemos es dar cursos, formar. Por supuesto, ahora comentar un poquito más de eso y quedáis invitados desde ya a los cursos. Y informar al usuario acerca de nuevas soluciones de HPC, es decir, nosotros estamos en contacto con las marcas, hay una nueva generación de procesadores de AMD ahora, nos van a mandar una máquina de prueba para poder ver cómo se comporta y, por supuesto, socializar esto con nuestros usuarios y que puedan utilizar estas nuevas arquitecturas para ver cómo se comportan con los problemas locales que tenemos aquí en Chile con respecto al HPC. Hacemos una evaluación, nuestros usuarios nos rellenan una encuesta de satisfacción una vez al año. De hecho, la gráfica se actualiza en tiempo real acá. Y, de hecho, podemos ver que incluso mejoró un poquito la nota con respecto a lo que teníamos acá en los últimos 12 meses. Pero tenemos una evaluación de 4,88 puntos sobre 5, es decir, estamos súper bien evaluados por nuestros usuarios y la verdad que bastante contentos. Al final, nuestra política, nuestro objetivo, nuestro lema es que el investigador se tenga que centrar lo menos posible en la parte computacional, en comprar la máquina, en mantenerla, en instalar el software y que se centre en hacer ciencia.
La idea es eliminar toda barrera computacional, toda barrera de hardware para que el investigador avance lo más rápido en su producción científica. Ese es nuestro objetivo. Hablaba antes de las capacitaciones y aquí lo que voy a mencionar, y directamente os lo comento, nosotros estamos haciendo varios cursos, hacemos 2 cursos que estamos haciendo siempre de manera periódica, que se intercalan un mes uno y otro mes otro, el curso introductorio y el curso avanzado, de uso del supercomputador. Estos cursos lo que tratan de introductorio y el avanzado es enseñar cómo utilizar nuestro supercomputador, que básicamente es cómo utilizar un supercomputador. Porque si lo que se aprende para el nuestro es casi equivalente para cualquier supercomputador del mundo, así que si se aprende a utilizar el nuestro, se está aprendiendo a utilizar un supercomputador. Todo el material lo tenemos online, todo está disponible, todos los cursos que hemos dictado los tenemos grabados y disponibles. Pero si nosotros nos metemos en eventos, podemos ver los próximos cursos. El día 30 de julio tendremos el 7º curso introductorio y desde ya, si queréis, incluso voy a aprovechar a mandaros el link por el chat. Y, por cierto, disculpadme, no estoy leyendo las preguntas, veo la letra muy chica en el otro monitor, pero después las respondemos todas cuando termine la presentación. Pero aquí se puede ver, aquí podéis inscribiros, estáis totalmente invitados al curso, es totalmente gratuito. Y ahí vais a poder ver, este es el material de acá, pero vamos, incluso aquí está la presentación y los ejercicios que se resuelven de manera grupal, es un curso totalmente práctico y la idea es ir resolviendo ejercicios, lanzando en el supercomputador y viendo cómo funciona. Así que estáis más que invitados al curso y por favor inscribiros y ahí seguro que os resultará interesante. En cualquier caso, todos los cursos los tenemos en nuestro canal de YouTube, así que podéis entrar a nuestro canal de YouTube y podéis ver distintos cursos que hemos dictado anteriormente y podéis verlos de manera, digamos, sin estar en el curso participando de manera online y verlos tranquilamente en vuestra casa en los tiempos que vosotros tengáis disponibles. Pero igual están aquí los cursos online. Ya, eso sería por aquí. Ahora vuelvo a los slides. Si queréis obtener una cuenta, que ojalá que sea así y estéis interesados para el futuro poder lanzar más simulaciones en nuestro supercomputador, ¿cómo se obtiene una cuenta? Bien, hay un método, un modelo que está basado en méritos para poder acceder. ANIT en el 2018 nos exigió que pusiéramos este modelo de acceso basado en méritos en funcionamiento, donde tenemos 2 tipos de cuentas, las de iniciación, que son, digamos, menos engorrosas de solicitar y más rápidas de crear la cuenta, y las de investigación. Las de iniciación tienen una serie de restricciones, tienen 50.000 horas de cómputo cada una de ellas. Recordemos que antes veíamos que la Universidad de Talca en los últimos 12 meses, la Universidad Católica del Maule en los últimos 12 meses utilizó 20.000 horas de cómputo. Cada cuenta de iniciación tiene 50.000 horas de cómputo, así que es una cantidad bastante grande. Podéis solicitar este tipo de cuentas de manera más sencilla y luego están las de investigación que no tienen ningún límite en el número de horas que piden. Pueden pedir 1 millón de horas, 2 millones de horas, las que requieran, siempre de manera justificada y por supuesto todo eso se evalúa en base a la calidad del proyecto. Normalmente proyectos que avalan esto. La calidad del proyecto es que tengan un proyecto de iniciación, que tengan un postdoctoral, que tengan uno de doctorado de ANIT o un uso local de la universidad, todo se evalúa. Básicamente es que tengan algún proyecto o varios proyectos que avalan la postulación. El currículum del investigador que solicita esto, ya digo, si vosotros como alumnos no lo podéis solicitar como tal, pero sí el profesor guía podría, de una posible tesis, podría llegar a solicitar. Se evalúa la experiencia en HPC, si se ha utilizado este tipo de herramientas y qué tal se comportan los programas que quiere lanzar en este tipo de infraestructura. Básicamente que se justifique que el programa que hay que lanzar requiere grandes capacidades de cómputo. Y las contribuciones a lo largo de 12 meses. O sea, prometo una tesis de pregrado, una tesis de posgrado, prometemos que vamos a sacar un artículo, es decir, qué contribuciones se van a dar al proyecto. Además, también tiene una patita de las contribuciones, aparte de académicas, también económicas. Si tenemos algún proyecto y vamos a utilizar esta capacidad de cómputo, vamos a hacer un aporte al NHPC de tanto. Por supuesto, todos los aportes son utilizados para pagar sueldos, para crecer, para aumentar, comprar capacidades de cómputo. Siempre no nos logramos con esos fondos, al contrario, son para mejorar los servicios que estamos ofreciendo y es parte de lo que ANIT nos exige y nos evalúa, que tengamos al final ese cumplimiento del meta.
La página donde se explica, igual, si tenéis, hay mucha más información de ella que yo acabo de comentar en esta página acá en Servicios para la Academia. Aquí se explica mejor cómo se evalúan las cuentas, cuál es la diferencia de cada una de ellas, la duración. Aprovecho otra vez a pegároslo aquí en el chat, ya que lo tengo abierto. Y el otro link es para directamente hacer una solicitud. Aquí se puede ver cómo realizar una solicitud y aquí se va avanzando en este formulario online para formalizarla. Volviendo a la presentación. Estamos en 40 minutos. Bien, aquí lo diré bastante rápido. Bueno, igual el Estado también utiliza un usuario importante del NHPC. Creo que en el último año ya llega como casi a 1 millón de horas. Es un esfuerzo tremendo el que nosotros hacemos como en el HPC para llegar al Estado y que utilicen estas capacidades al final en el beneficio de Chile en general. Y la verdad que hemos recorrido un largo camino hasta ahora y estamos orgullosos de lo que estamos logrando. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas quiere levantar su propia unidad de modelamiento. Nosotros ahora quizás le donemos una máquina que tenemos antigua que no estamos utilizando. En fin, estamos avanzando bastante bien con el Estado en ese sentido. Tenemos también colaboración con varias redes internacionales, todo para al final estar al tanto de lo que ocurre a nivel internacional y poder ofrecerlo mejor a Chile. Pertenecemos a la red iberoamericana de computación de altas prestaciones, a la red de Scalac y también somos parte, bueno, en particular yo soy parte del Consejo Científico de Cómputo de Red Clara y también participamos en un proyecto europeo para fortalecer los lazos con Europa, entre Europa y Latinoamérica en materia de HPC, un proyecto que recién partimos ahora y que se viene un gran número de actividades a las cuales iremos informando a nuestros usuarios y, por supuesto, si al final sois usuarios nuestros, veréis y podéis participar en ellas. Pero se viene ahí una serie de actividades bastante importantes. En este proyecto somos 16 países en los que participamos, 8 en Europa y 8 en Latinoamérica. Eso es lo que forma el consorcio. El impacto del proyecto, y esto es una ventana de 12 meses, solo un año, son 400 usuarios los que tenemos en el clúster que usan nuestras capacidades. De hecho, eso lo podéis ver incluso en la gráfica que se veía antes, se veía el número de usuarios que han lanzado en los últimos 12 meses de manera más exacta. Son más de 50 instituciones las que usan nuestras capacidades, más de 35 áreas de investigación que avanzan gracias al uso de nuestro supercomputador, más de 200 proyectos de investigación nacionales que están usando estas capacidades también para avanzar, y esto se materializa en más de 170 publicaciones en los últimos 12 meses y más de 55 tesis de pregrado y posgrado. Entonces son unos números bastante positivos realmente los logros que tenemos. No voy a profundizar mucho en esta parte de acá, simplemente decir que igual en el NHPC ahora mismo estamos en búsqueda de fondos de continuidad, estamos hablando con el Estado y estamos hablando con distintas instituciones para poder continuar y crecer. En cuanto a la infraestructura que tenemos actualmente, ya lo comentaba, me adelanté antes, dije que el almacenamiento que tenemos actualmente, la solución de DDN, esa solución la vamos a jubilar, esa solución ya ha llegado a cumplir su ciclo de vida, y los 274 teras que tenemos actualmente deberían de alcanzar prontamente, ojalá, una cantidad de 4 petas de espacio de almacenamiento en disco. Es decir, prácticamente crecer en 20 veces el espacio de almacenamiento lo que tenemos y aumentar en un orden de magnitud el rendimiento que estamos obteniendo actualmente de disco. Eso es un proyecto que nos adjudicamos el año pasado, un Fondequín mediano, donde hemos tenido 444 millones de pesos que vamos a invertir en esta solución. Por otro lado, estamos postulando a un Fondequín mayor, también es un proyecto de ANIT, igual que el mediano. En este proyecto somos 24 instituciones las que estamos asociadas, incluyendo la Católica del Maule, y es por un monto de 950 millones de pesos y somos optimistas en que tenemos bastantes posibilidades de obtenerlo. O sea, que ojalá que podamos obtenerlo y eso nos serviría para la máquina del 2014 dejarla obsoleta porque ya tiene bastante tiempo y comprar mayores capacidades de cómputo. Nosotros vemos como el NHPC como un centro independiente. Cuando digo independiente, porque actualmente, aunque es un centro nacional,
por la figura que, como fue el proyecto concebido por ANID, era un proyecto donde había una institución principal y otra institución asociada. La institución principal en este caso es la Universidad de Chile, que es donde está el supercomputador físicamente. Pero la idea es salir de la Universidad de Chile, la idea es crear un consorcio, crear de hecho, más que un consorcio, al final, una fundación o una corporación, mejor dicho, de un gran número de instituciones, y con esto ir al Estado y convencerles de que necesitamos crecer, necesitamos tener un espacio independiente de la universidad, necesitamos tener una actualización periódica del hardware. Hay que tener en cuenta que estos supercomputadores internacionalmente cada 4 años los declaran obsoletos y compran uno nuevo. En nuestras condiciones, ya digo, el Estrado lleva operando desde el 2014 y todavía le quedan unos años. Aunque incluso ganáramos el Fondo de X mayor, 2 años más seguro que lo tendríamos en operación, porque eso tarda en materializarse. Y dar una proyección al equipo de profesionales que forman parte del NHPC, además de crecer. El equipo que tenemos está bastante colapsado hoy en día en solicitudes, en demanda de trabajo. Somos un equipo pequeñito para todo lo que hacemos, por así decirlo. Y eso es algo que incluso los revisores internacionales nos han dicho muchas veces. Hay unos revisores internacionales que revisan en la operación del proyecto y la verdad que les sorprende lo bien que lo hacemos con tan poco personal. De hecho, las evaluaciones son súper positivas. Así que, bueno, la idea es armar esta corporación, ir al Estado y pedir más fondos de manera permanente. Y eso es algo en lo que estamos trabajando. De hecho, pronto presentamos en el CRUCH a los vicerrectores del CRUCH. Estamos solicitando una reunión en el CRUCH y ahí esperamos a los distintos rectores, incluido el vuestro, poder presentarles la idea que tenemos para futuro del proyecto y cómo pensamos crecer. Así que ahí vamos a ir avanzando en los próximos meses para armar esa corporación que adelantaba antes. Así que ya como última slide, y ya estoy en tiempo, me dijeron 45 50 minutos, creo que me estoy ajustando bastante bien siendo la última slide. Algo que esto pasó a finales del año pasado, hay que tener en cuenta que estábamos en plena pandemia, la economía mundial es súper afectada y de pronto Europa hace un anuncio y en plena pandemia dice, oye, nosotros vamos a invertir 9,5 billones de dólares en supercomputación en los próximos años. Vamos a aumentar lo que estábamos invirtiendo antes de manera importante porque realmente estas capacidades de cómputo son necesarias para que avancen, para que avance cualquier país, cualquier potencia mundial. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Cualquier país necesita estas capacidades de cómputo para poder avanzar. Y sin duda alguna, Chile no debe de quedarse atrás. Así que con eso yo termino la presentación y quedo totalmente disponible para vuestras consultas. Y muchas gracias por vuestra atención y más, ya digo, siendo las horas que son. Se agradece aún más. Bien, Ginés, muchas gracias por tu paciencia, ¿no es cierto? Hay bastantes preguntas. La pregunta del colega Daniel Busto, muchas gracias, muy buena charla. ¿Qué pasa con la dinámica de los programas que uno puede requerir para correr en el clúster? ¿Cómo se instalan? ¿Deben ser open source o con licencia académica? Muy buena pregunta, Daniel. Las preguntas que están haciendo son muy buenas, así que se agradece mucho. Mira, nosotros normalmente lo que ocurre cuando un investigador requiere, o un usuario, digámoslo así de manera más global, porque ya digo, puede ser un alumno como tal, requiere un programa, nos manda una consulta a soporte, lo voy a escribir, nos manda una consulta a este correo y nos pide, oye, por favor, instalarme, no sé, Python, instalarme TensorFlow, instalarme cualquier programa. Nosotros atendemos esa consulta, nosotros lo instalamos y lo dejamos disponible a todos los usuarios. ¿Los usuarios también pueden instalar programas si ellos quieren por su cuenta? Sí, sin duda, pueden hacerlo. Todos tienen permisos para poder instalar programas localmente en su cuenta. Ahora bien, nosotros recomendamos hacerlo nosotros porque nosotros lo optimizamos y sabemos cómo dejar el programa para que sea mucho más eficiente que lo que normalmente lo dejan nuestros usuarios si es que no tienen conocimientos profundos en HPC. Respecto al tema de la licencia,
no es problema que un software tenga licencia siempre que nos la faciliten para poder instalarlo y el software lo disponibilizamos a la persona o al grupo de personas que tienen acceso a esa licencia. Tenemos algunos software licenciados. Alguno de ellos podría ser Gaussian. Gaussian es un programa bastante común que tiene licencia y tenemos como 6 o 7 usuarios, si no más, que tienen acceso a este programa. Hay otra pregunta que se relaciona un poco también con los datos, dice, respecto a la data utilizada en una ejecución. ¿El dominio y los derechos sobre ella es pública, compartida o puede mantenerse reservada para el usuario o institución? Eso, nosotros somos totalmente abiertos en eso. De hecho, está en parte de nuestras políticas de uso. Voy a intentar poner la cámara. A ver, un segundo, quería... A ver. Donde, aquí, dejo de compartir y pongo la cámara que aprovecha ahora que se me vea por lo menos las preguntas en la cara. Ya, ahora sí. Respecto a los derechos, nosotros no nos reservamos, nosotros no tenemos ni en la política básicamente tanto para los deberes como, es decir, si al final hay algún software que se usa de manera ilegal, es responsable el usuario. Y respecto al final a los derechos del software, de los productos que se generen, nosotros no tenemos ningún derecho sobre ello y es el usuario quien determina qué hacer con ese producto que ha generado. Tiene totalmente libertad para ello. Ya. Hay otra pregunta más bien técnica. Dice, ¿qué tan flexible es el crecimiento del clúster y la migración de procesos activos? El crecimiento del clúster, ¿qué tan flexible es? A ver, cuando uno va a crecer el supercomputador, es una tarea bastante compleja. A nivel mundial, ¿qué es lo que se hace normalmente? Cuando uno dice, bueno, ya ha pasado su vida útil, pongamos 5 años, 6 años, si no en nuestro caso quizás sea una realidad más acertada pensar en 6 años, lo que se hace normalmente, esa máquina se dona a otros centros de supercómputo más chicos y se renueva una máquina completa. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos reutilizado infraestructura del 2014, que fue en este caso la red de comunicación y el almacenamiento en Guacolda, cuando la incorporamos en 2019, no es algo sano y es algo que debiera ser evitable siempre que se pueda. Nosotros tuvimos que hacerlo, sabiendo los riesgos que corríamos, debido a que no teníamos la plata para poder comprar otro almacenamiento nuevo y otra red de comunicación. Así que tuvimos que hacer lo mejor que podíamos con los fondos que teníamos. Pero lo normal es cambiarlo completamente entero. El tener hardware obsoleto, que se está quedando obsoleto, con una máquina nueva, está mezclando algo con garantía con algo que en principio está sin garantía y que las posibilidades de falla son mayores. Y por desgracia, si nos falla la red de comunicación, todo el clúster se cae. Todo lo nuevo se pierde. Entonces, lo normal es cambiarlo. Ahora bien, cuando uno decide que va a comprar un nuevo clúster o que decide cambiarlo, me preguntabas también por cómo miramos los procesos, cómo los miramos todos. Si son nodos de cómputo, lo normal es que sea bastante simple. O sea, de hecho, nosotros cuando incorporamos Guacolda, ponerlo en operación nos supuso, y no te miento, por nuestra parte, una vez que ya estuvo ahí Guacolda, el proceso de compra fueron 2 años, pero por temas más administrativos que otra cosa. Y ahí no voy a decir, pero en la parte técnica yo creo que en 2 días ya lo teníamos andando. O sea, la parte del hack, porque básicamente tenemos un sistema que se encarga de hacer imágenes. Entonces, básicamente era instalar un nodo, que lo tenemos súper automatizado también, instalar un nodo de cómputo, un servidor, básicamente le tiramos ya unos scripts para que se instale todo lo que nosotros requerimos, tomamos una imagen de ese nodo de cómputo con nuestro sistema y después lo desplegamos en masa, de tal manera que prácticamente le damos un botón, le hacemos un clic, oye, tenemos 200 servidores nuevos, ya, desplegar en los 200 servidores nuevos, ¡pum! Se instalan todos los servidores y en unos minutos está el clúster en pie. Así que eso es bastante rápido. Con el almacenamiento que tenemos ahora, que estamos con el plan de migración, ahí sí que hay otros temas que tenemos entre medio que tienen unas complejidades mayores, pero bueno, uno lo planifica con tiempo y todo se puede hacer. De hecho, es parte entretenida del trabajo, planificar todo eso y llevarlo a cabo. Sí, quería saber que en realidad la filosofía del Laboratorio Nacional, digamos, digamos, de supercomputación, es una filosofía que es bastante, digamos, que está muy poco instalada en el país, digamos. Porque la verdad es que generalmente, digamos, como la investigación, vamos a decir, en Chile es más bien competitiva,
no se estimula mucho ¿cómo se llama? La colaboración, vamos a decir, entre grupos de investigación o entre universidades propiamente tales. Entonces, llama mucho la atención, ¿cierto? De que exista este laboratorio nacional, es decir, que todas las universidades, ¿cierto? Y estudiantes, en el fondo, que tengan las capacidades como para poder eh, utilizar esta computadora, puedan utilizarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que cómo es que nace finalmente este proyecto y con este sentido, ¿no? Con el sentido, digamos, de poder dar un servicio al país, como tú lo dices, ¿cierto? A la nación propiamente tal. Y segunda pregunta, digamos, al respecto, ¿cómo una persona, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, tienen cursos de utilización de la máquina, tienen digamos, cursos para poder aprender supercomputación, ese tipo de cosas. Ya, perfecto. De hecho, muy buenas preguntas. A ver, empiezo, la primera da para mucho, porque la primera podría ser hasta una discusión bastante larga. De hecho, partamos por la base. Yo cuando llegué al proyecto todavía había ciertas diferencias dependiendo de la institución que participara, y de hecho había algunos beneficios cuando era la Universidad de Chile. No me parecería que eso pudiera pasar en un laboratorio que se llama Nacional. Estamos hablando del año 2013, hace ya mucho de aquello. Y una de las primeras cosas que se hizo es que obviamente todas las políticas fueran totalmente abiertas y que todo usuario, independiente de la institución, realmente tuviera los mismos derechos de acceso que cualquier otro. Y eso lo hicimos, y la verdad que es algo que incluso a día de hoy algunos usuarios cuando escriben, no sé, me acuerdo que, bueno, igual las cuentas se evalúan, antes lo decía, y una cuenta que se negó, respondieron bastante mal como diciendo, oye, esto no pasaría si fuera del CMM o de la Universidad de Chile. No, realmente... De hecho, el comité que evalúa las cuentas también intentamos que no sea de la Universidad de Chile. De hecho, hay académicos de la Católica y hay académicos de la UFRO. Y nosotros, si algún académico, si tú me dices, yo quiero participar, nosotros felices de recibirlo. Es trabajo porque hay que juntarse toda la semana, hay que dedicar tiempo a evaluar cuentas, etcétera, pero nosotros felices de que al final esto sea lo más transparente posible, de que al final nosotros cuando evaluamos las cuentas no sea y damos los accesos a las cuentas, incluso cuando nosotros instalamos los sistemas, que todas las políticas sean lo más abiertas posible. Y que todo al final no beneficia a ningún usuario sobre otro, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, casos excepcionales son COVID. O sea, las cuentas COVID le dimos mayor prioridad que al resto, pero por razones obvias. Pero esos son los casos donde hay que dar mayor prioridad, no dependiente de la institución. Y de hecho, la idea ahora mismo nosotros que queremos hacer, ya digo, es armar esta corporación. Nosotros ahora mismo funcionamos con el RUT de la Universidad de Chile. Y la idea es que queremos armar esta corporación para tener personalidad jurídica y salir de la universidad. De esa manera, nosotros esto lo hablamos con nuestro rector, con Ennio Vivaldi, lo hemos hablado ya en un par de ocasiones, de hecho él lo apoya al 100%, y él es quien va a pedir la reunión en el CRUCH para presentar esta idea de armar la corporación. Entonces, es algo que nosotros estamos moviendo, que estamos estimulando desde hace mucho tiempo, y que yo creo que estamos teniendo muy buenos resultados. Ya digo, presentamos esto en el comité de vicerrectores de investigación del CRUCH, y la idea también fue muy bien recibida. Entonces tenemos muy buen apoyo y estamos felices de ello. Es que quizás con esa iniciativa de armar una corporación, entonces van a poder obtener financiamiento, digamos, quizás de las personas de las instituciones que participan, ¿cierto? En la corporación en sí misma, ¿no? Correcto, de hecho esa parte no la mencioné mucho, estaba en un slide, una de las partes que nos gustaría que justamente las instituciones puedan aportar, pero algo y esto digamos, bueno, aquí hay una igual tenemos un comité que debatimos justamente todos estos temas, y esto es un tema donde digamos hay un poco de diversidad de opiniones. Hay algunos que dicen las instituciones deben poner plata. Yo soy más partidario de que la plata tiene que venir del Estado. Entonces, el que al final nosotros seamos una corporación, y obviamente esta idea será presentada a vuestro rector, esperamos que muy pronto, en la reunión del CRUCH, esperamos que lo que hagan estas instituciones sea generar fuerza para pedir fondos al Estado. Eso es justamente lo que queremos. Y es parte también de lo que tenemos el apoyo de las redes internacionales, que no es menor. O sea, porque justamente parte de lo del rol que a mí me toca en este proyecto europeo es justamente el tema de política. Y ya hemos tenido una reunión con nuestro ministro, tuvimos una reunión anteriormente, vamos a tener otra. Queremos ir concienciando desde bien arriba, al final, que consigamos
al final hacer visible lo importante que son estas capacidades para el desarrollo del país. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice un especialista en el mundial reconocido y eso se lo cuenta a altos cargos y se dan cuenta que efectivamente esto genera un impacto en el desarrollo del país, por lo tanto tienen que invertir. Entonces, todo eso lo estamos moviendo y la idea es al final llegar al Estado y poder conseguir fondos de manera permanente, tener una glosa dentro del Estado para poder crecer, para poder ofrecer una proyección a los ingenieros, que esto es un tema también de por sí largo y tendido, no quiero meterme ahí porque es escabroso, claro. pero al final poder tener una perspectiva futuro. Y el tema, digamos, de cursos de capacitación para poder saber usar a lo menos, digamos, las cuentas, cómo se deben lanzar los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, solo una cosa, y respecto a lo anterior que me venía a la cabeza, algo parecido que pasó es Reuna. Reuna también salió en la Universidad de Chile, justamente también en la misma Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a través de un FONDEF, y Reuna ahora mismo es una corporación privada sin ánimo de lucro, igual que nosotros pretendemos ser, donde hay muchas instituciones sociales. Entonces, un modelo que nosotros queremos seguir en ese sentido. Por supuesto, Reuna participa en este comité y son parte, tanto el presidente como la directora ejecutiva. Y respecto a tu pregunta, sí, respecto a lanzar tareas en el clúster, lo comentaba antes, y puse un link, el link de eventos, y esto pasé, o sea, en resumen, puse los siempre links que te enseñan es más fácil que aprender solo, ¿no? en el chat. ¿Cómo? Que siempre que te enseña alguien es más fácil que aprender solo. A eso sí, no, por supuesto. Entonces ahí puse un link del siguiente curso que vamos a hacer introductorio, que es a final de mes, y la idea es que se puedan incluir todos los alumnos que quieran para saber cómo lanzar en el supercomputador. Nosotros los cursos que ofrecemos dentro de esta, como en el HPC propiamente, son cursos para utilizar supercomputadores. También hemos hecho algún curso de paralelismo, de desarrollo de aplicaciones, pero normalmente no nos da el tiempo, no nos da la vida, así que nos centramos en estos dos cursos que ya de por sí son bastante demandantes. Ahora bien, dentro de las redes internacionales que nosotros participamos, hacemos cursos. De hecho, hace muy poco, en Argentina, un colega, Nicolás Wolovich, él dictó un curso de HPC y cómo programar en OpenMP, cómo programar en MPI, cómo programar en CUDA, o sea, distintos modelos de programación. Y él hizo el curso, un curso que era bastante largo e invitó internacionalmente, y nosotros lo mandamos a todos nuestros usuarios. De hecho, se inscribieron 20 personas de Chile. Ahora también somos parte dentro de Scalac, de la red de supercómputo de Latinoamérica. Organizamos también el CARLA, el Congreso de Supercómputo de Latinoamérica. Ahí mando un link. Y también hay tutoriales dentro de eso. Dentro del proyecto H2020 que mencionaba antes, a ver, es que lo que pasa es que estamos todavía en construcción de la página. De hecho, dentro de este proyecto también va a haber material y cursos más específicos. O sea, ya esos cursos van a ser más específicos de HPC, cosas más, no solo cómo utilizar un supercomputador, sino cómo programar, cómo optimizar aplicaciones. Son cosas que son, digamos, más, no sé cómo decirlo, más de bajo nivel. Entendiendo bajo nivel, como más cerca de la máquina. Aquí hay otra pregunta, Ginés, porque ya tenemos que ir terminando, ¿no? Bueno, dice muchas gracias, Ginés, presentación muy clara. Estudiantes de PhD, o sea, digamos, candidatos en el fondo, ya que ya están haciendo tesis con publicaciones históricas y en proceso. Pueden solicitar directamente una cuenta o la cuenta debe ser solicitada por el profesor supervisor. Lo pregunto porque la cantidad de etapas que se tiene, el método de evaluación por mérito, cuando quizás la cuenta sea para un trabajo de tesis de un único estudiante más que con un grupo de investigación. Muchas gracias. Ya, perfecto. O sea, la respuesta corta es lo tiene que solicitar tu supervisor. Sí o sí, cuando lo miramos en el comité, aparte que también te interesa, en el sentido de que lo normal es que tenga mejor currículum que tú, y por lo tanto, para pedir una cuenta, sobre todo si es de investigación y requiere una gran capacidad de cómputo, te interesa para la evaluación. De todas maneras, cuando tú intentas rellenar el formulario y seleccionas el tipo de perfil, no te deja seleccionar estudiante de PhD por defecto, pero porque nosotros no lo forzamos para que tenga que ser el académico o el investigador que al final está llevando la tesis. Vamos a dar paso a dos últimas preguntas, sobre todo privilegiando a las personas que están invitados. Dice, estimado, ¿cuál es la forma o método de ciberseguridad
que usan para resguardar la información que maneja la supercomputadora. Ya. Estos generales protocolos, o sea, tenemos los protocolos normales que puede tener casi cualquier centro de supercomputación, tenemos nuestros firewall para blindar los accesos, puertos cerrados, y luego, por supuesto, toda la información que hay dentro en el clúster, todo se protege con permisos Linux. Entonces, un usuario no va a poder ver los archivos de otro, a no ser que ese usuario abra los permisos y quiera que otro lo vea, pero eso en general está bastante bien salvaguardado. En todo el tiempo que estoy acá nunca hemos tenido problemas al respecto. En general, las aplicaciones, digamos, las plataformas de programación que ustedes tienen para instalado, digamos, en el clúster para poder para usar, ¿cuáles son en general? Digamos? Pero ¿cómo? ¿Podrías Por repetir cómo ejemplo, hizo lo la que pasa es pregunta? que, por ejemplo, tienen Python, Ah. tienen R, tienen qué cosas, digamos, qué lenguajes de programación están disponibles, digamos. Ya, vale. De hecho, estoy buscando la wiki y voy a mandar aquí la wiki ahí. No voy a entretener en buscar la parte específica, pero mando la wiki de usuario de HPC. Ahí se puede ver, de hecho, hay una página donde están todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Y de hecho hay un generador de scripts que si uno se mete ahí puede incluso seleccionar y ver los distintos programas que tenemos instalados. Son del orden de, y no mentiré, entre programas y librerías tendremos del orden de 100, 200 programas. O sea, son muchísimos. Hemos instalado a lo largo del tiempo muchos programas distintos y de muchas versiones distintas. También hay que tener en cuenta que uno requiere, no es que requiera Python 2 y otro Python 3, porque son distintos. Uno requiere Python, y voy a inventar, Python 3.1 y otro requiere Python 3.2. Y dentro de Python uno requiere TensorFlow 1.1 y otro TensorFlow 1.2. Entonces, al final, uno tiene que instalar una gran cantidad de programas en muchas versiones distintas para poder atender las distintas necesidades de los usuarios. Y por último, Ginés, una pregunta del doctor Ricardo Barrientos, director de este programa, que me dejó encargado a mí, digamos, de poder hacer de interfase, digamos, ¿cierto?, de maestro de ceremonia de esta charla. Dice, en el laboratorio, ¿tienen planeado revivir el ranking de los 50 supercomputadores más poderosos de Latinoamérica? Buena pregunta. A ver, te diría sí. De hecho, parte de, o sea, quien levantó la lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica fue la red de supercomputadores de Latinoamérica, Scalac. Y de hecho, donde se anuncia esta lista en el Carla. El año pasado, otros compañeros y yo nos comprometimos a rehacer la lista para este Carla 2021, pero no hemos tenido mucho avance, el tiempo no nos da, la verdad. Pero yo diría que ya para el 2021 no va a dar tiempo. Porque igual hay que correr las pruebas y todo, pero espero que para el 2022 de verdad lo hagamos y volvamos a revivir esa lista. Oye, y por último ya, dado que hablaste del Carla, esta es una conferencia científica, ¿cierto? Correcto. Ya, que trata, digamos, bueno, que su tema es me imagino, soluciones basadas en HPC, digamos, para las Sí, hay decisiones. dos tracks principales, HPC e inteligencia artificial. Hay una serie de workshops temáticos. De hecho, yo lidero justamente esa parte. Por ejemplo, hay un workshop para administradores HPC. En general son abiertos, o sea, que cualquiera que esté interesado puede ver el programa. De hecho, todavía falta por subir varias cosas del programa. Estamos todavía en el comité avanzando en eso. Pero ya hay bastantes cosas subidas. Entonces podéis ir viendo ahí, sobre todo dentro de un tiempo, ver los distintos eventos que hay, charlas, ya digo, workshops, tutoriales, a lo mejor la parte que practica es lo que más me interesa. Ahí podéis Generalmente inscribiros. presencial, o sea, era presencial y ahora por ahora va a ser, me imagino, telemático, ¿no? Pero luego será presencial como cualquier otra conferencia. Sí, bueno, no sé lo que pasará en el futuro. O sea, lo que te puedo decir a ciencia cierta es que hasta el año pasado es que fue virtual, el que se fue en Cuenca, en Ecuador. Ese fue virtual, fue la primera edición virtual. Este sería virtual y no sé si será algo presencial. De hecho, queremos hacer algunas reuniones presenciales. Yo todavía no he comprado el pasaje, yo soy escéptico de momento, pero ya hay algunos que tienen sus pasajes comprados para ir a esta edición del Carla. Y el año siguiente sí que no te puedo decir todavía lo que va a pasar. O sea, de hecho, sabemos recién dónde va a ser, pero todavía no lo puedo anunciar, eso es información que todavía no es pública, pero no sabemos todavía el formato.
Yo creo que algo que va a suceder a partir de ahora va a cambiar la realidad y muchos de los eventos, no estamos hablando del Carla, sino estamos hablando de muchas conferencias internacionales, van a tener Sí. van a ser semi-virtual o semi-presencial, como queremos decirlo, pero algo mixto. Mm. Bueno, Ginés, la verdad es que ha sido una charla muy interesante porque, bueno, nosotros somos, en un momento, ¿cierto? Somos unos furiosos defensores de esta iniciativa, vamos a decir. Nos parece en la práctica una de las mejores iniciativas en el área, digamos, de la computación y la ciencia que se podrían haber planteado en nuestro país, justamente porque ustedes lo plantean como una iniciativa nacional, como un laboratorio nacional, ¿cierto? Que está al servicio, evidentemente, ¿cierto? De toda la ciencia en todo el país. ¿M? Y es muy lindo, ¿cierto? Ver cómo ustedes tienen como socios, ¿cierto? Universidades desde Arica a Magallanes, digamos. Y eso la verdad es que yo creo que debe ser una característica que a ustedes los debe llenar de mucho orgullo y mucha satisfacción porque no todas las proyectos, digamos, de este tipo tienen esa característica. Así que, bueno, primero que nada, ¿cierto? Felicitaciones por el trabajo que hacen allá en el laboratorio de supercomputación y, por supuesto, felicitarte y agradecerte por tu tiempo y esta charla interesante, digamos, que nos has dado. Así que, bueno, sin más